Este tiempo de Cuaresma es de preparación para la Pascua. Dispongámonos desde ya a vivirla en plenitud. En pie, por favor, para dar inicio a nuestra celebración, participando llenos de entusiasmo y alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, vamos a disponernos a celebrar esta Santa Eucaristía hoy en el Día del Señor y primer domingo de Cuaresma. Para ello, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentar.
Tras el diluvio, Dios pacta con Noé que no habrá otro más y que la destrucción no volverá a alcanzar a la tierra. Pongamos mucha atención a este pasaje bíblico. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañen, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra las nubes de la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Jesús, con su muerte y resurrección, es el vínculo entre el Padre y los hombres. Esta relación comienza con nuestro bautismo.
Escuchemos atentamente las enseñanzas del apóstol. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre las aguas. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios. Por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y que está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Jesús es empujado al desierto por el Espíritu, como aceptación de su propia misión en favor de quienes se abrirán a su buena nueva. En pie, por favor, para cantar el honor y gloria y abrir nuestro corazón y sentidos a la proclamación del Santo Evangelio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Jesús. 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 El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Por la lectura de este santo Evangelio, queridos hermanos, estamos iniciando este tiempo de gracia de la Cuaresma.
Y lo iniciamos con el miércoles de ceniza, el miércoles pasado. Y en este miércoles se nos presentaba en la misma palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio el miércoles pasado, se nos presentaban, vamos a llamarles así, 3 remedios o 3 propuestas para vivirlas intensamente en este tiempo de gracia de la Cuaresma. La oración, la limosna y el ayuno, las 3 propuestas que escuchamos el miércoles. ¿Por qué? Pues porque la oración, precisamente, hermanos, nos permite reconstruir la relación con Dios, restaurar nuestra relación con Dios. Además, porque solo una persona orante, escuchen bien todo esto, hermanos, una persona orante es capaz de comprender la grandeza de Dios y al mismo tiempo darse cuenta de su propia pequeñez. Solo el orante. Cuando tú te distancias de la oración, ya no te enteras cuán grande es Dios. Y lo peor de todo es que tú creas que el grande eres tú. Ahora bien, si la oración reconstruye nuestra relación con Dios, la ofrenda, la limosna, o mejor dicho, las obras de caridad, reconstruyen la relación con el hermano. Porque cuando tú partes el pan con el hambriento, pasan 3 cosas. Una, que tú dejas la indiferencia ante el dolor, el sufrimiento y la necesidad del otro. Y así como son tantas las necesidades, así debe ser nuestra ayuda con el hermano, no solo en lo material, ya lo sabemos. Y también sucede, la 2, bajar el nivel del resentimiento de la otra persona cuando tú compartes el pan con él. Bajar el resentimiento. Y tercero, se nivela ese abismo tan grande entre los pocos que tenemos todo y los muchos que nada tienen. Y ahí, hermanos, se reconstruye la relación con el otro. Y por último se nos hablaba del ayuno. La tercera recomendación, el ayuno. Y el ayuno también restaura, pero la relación conmigo mismo, por supuesto. ¿Por qué? Porque por el ayuno aprendo a decir no. Y en la medida que aprendo a decir no frente a muchos gustos, cosas, frente a muchos deseos, frente a muchos apetitos, frente a muchas cosas que quisiera decir, etcétera. Con esta medida del ayuno adquirimos autogobierno, autocontrol, autodisciplina. Así que, hermanos, de esto nos hablaba el miércoles de ceniza la palabra de Dios para plantearnos el camino de la Cuaresma. Ahí se inició. Entonces, la oración, el ayuno y las obras de caridad
para restablecer nuestra relación con Dios, con los demás y conmigo mismo. Y este primer domingo de Cuaresma, acabamos de escuchar en el Evangelio, y así sucede cada primer domingo de Cuaresma, se nos presenta ese pasaje de las tentaciones. En esta ocasión es el pasaje de San Marcos, que es muy breve. Y precisamente en este texto del Evangelio, hermanos, escuchamos que el Maestro, el Galileo, el hombre de Nazaret, el Hijo del Eterno Padre, que fue capaz de vencer la tentación. Y esto nos debe servir para que no nos dé complejo de inferioridad ante el mal. Porque si yo tengo complejo de inferioridad ante el mal, como se dice hoy, lo empoderamos, o sea, le damos todo el poder. Ojalá y todos los días digamos: en Cristo y con Cristo soy más que vencedor. Puedo vencer al enemigo con Cristo y en Cristo. Ojalá y tú nunca digas: es que es muy difícil esto. Pues si Dios venció la tentación, es porque era el Hijo de Dios. Pues tú también eres hijo de Dios. Y tú fuiste rescatado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y por tanto, tú tienes poder para vencer el mal. Todos tenemos ese poder en Jesucristo para vencer el mal. Es interesante, hermanos, esto que les voy a decir, y para que lo reflexionemos, porque es lo que sucede en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el escenario donde el mal vence al hombre? ¿Cuál es el escenario? Si hacemos memoria de allá del libro del Génesis, en el pecado original de nuestros primeros padres, ¿cuál fue el escenario donde el mal venció al hombre? El paraíso. ¿Y cuál es el escenario donde Jesús vence el mal? El desierto. El desierto. Es interesante entender esto, hermanos. La experiencia nos dice que es más fácil que el mal nos venza en el paraíso que en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el paraíso, que lo tenemos que entender, cuando todo nos sale bien, cuando todo es gozo y alegría, cuando todo va muy bien, o como decimos coloquialmente, cuando todo es jauja, ¿qué es lo que sucede? Se te olvida Dios. Ni de Dios te acuerdas. Entonces se te olvida Dios y quedas desnudo, sin fuerzas, sin argumentos, sin armas, desprotegido completamente. Y es cuando viene el mal y te atrapa. Cuando estás en el paraíso, pierdes la capacidad de estar atento y te relajas. Y uno en la vida no se puede relajar. En la vida tenemos que estar atentos y completamente vigilantes a nuestros lados o puntos débiles o flacos, como decimos. Todos tenemos flancos débiles, todos,
sin excepción. Unos por el placer, otros por el poder y otros por el tener. Pero cada uno de nosotros sabe cuál es su punto débil. Si es la carne, el dinero, el reconocimiento, la fama o los buenos puestos. Todos tenemos flancos débiles. Y si uno está en el paraíso relajado, es ahí donde ataca el mal. Muy distinto, hermanos, muy distinto si uno está en el desierto. Y el desierto lo podemos entender, podríamos decirlo así, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay crisis, cuando hay enfermedades. Hoy podríamos decir, en la pandemia, estamos en el desierto. Y cuando uno está en el desierto, solo te queda ¿qué? Solo te queda Dios. Cuando uno está en el desierto, solo te queda Dios. Y si solo te queda Dios, tienes la mejor arma para vencer el mal. Distinto cuando estás en el desierto, donde no hay direcciones y solo te queda mirar al cielo. Y qué difícil es que el mal te venza en el desierto cuando estás mirando al cielo. Qué difícil. Y sin embargo, hermanos, una realidad ¿cuál es? Nos gusta más el paraíso que el desierto. ¿Qué nos quiere decir todo esto, hermanos? Que en el paraíso debemos estar vigilantes y en el desierto serenos, porque en el desierto Dios está más actual, más presente en tu conciencia y en tu vida, por supuesto. Y muchos lo estamos experimentando con esta prueba. En el desierto se experimenta la cercanía de Dios, la fuerza de Dios. Y así que, hermanos, es también muy importante no perder de vista cuáles son básicamente las tentaciones. Y las tentaciones del ser humano no cambian, van a ser siempre las mismas. Y fueron las mismas que se le presentaron a Jesús. Hoy en el Evangelio de Marcos, por ser muy corto, no están expresadas, pero en los Evangelios de Lucas y Mateo sí. Y las tentaciones básicamente para el hombre de todos los tiempos son tres. La primera tentación, la tentación del placer. Le dice en los textos de los otros evangelios, le dice el demonio a Jesús: convierte estas piedras en pan. Una vez más, la tentación de lo inmediato, lo instantáneo, lo fácil, lo que apetece, lo que llena el estómago. No cambia. Estoy hablando de un problema desde que existe el ser humano. La segunda tentación, la del poder. Dice el Evangelio que el demonio llevó a Jesús a lo alto de un templo y le dijo: tírate, eres el Hijo de Dios, tírate. La Escritura dice que los ángeles te van a recoger en sus alas. Y Jesús le dijo:
no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí está el poder en todo su esplendor. Un poder que a muchos nos seduce y a todos nos coquetea. Y ya sabemos cómo el poder cambia a las personas. Ya lo sabemos. Tercera tentación, la del tener. Dice el Evangelio que el diablo lo llevó a lo alto de una montaña y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto será tuyo si te postras y me adoras. Y Jesús le contestó: solo a Dios adorarás y solo a Él darás gloria. Pero, hermanos, ¿cómo nos seduce a todos el dinero? Es más, desafortunadamente nuestro estado de ánimo de muchos de nosotros depende del bolsillo. Y ahí está la tentación. ¿Cuántas veces a uno escucha: hijo, cuando le dice una mamá o un papá al hijo: hijo, ¿por qué estás tan molesto? Y el hijo le contesta: porque me fue pésimo en el negocio. O lo contrario: hijo, ¿por qué estás tan contento? Porque me fue excelente en el negocio. Entonces tu corazón comienza a fluctuar según tu bolsillo, según lo que tengas, mucho o poco. ¿Por qué? Pues porque estás siendo tentado por el tener. Con todo esto, hermanos, entonces uno llegaría a la conclusión de estas tres tentaciones básicas. Uno llegaría a la conclusión, entonces, placer, no. Poder, no. Tener, no. Eso está muy difícil, muy complicado. No, hermanos, ojalá y entendamos y profundicemos en el mensaje del Señor. Placer, sí. Poder, sí. Tener, también. Pero, entendido así: sentir para amar, tener para compartir, poder para servir. Cambia la perspectiva. No se trata de sentir por sentir, no se trata de placer por placer, sino sentir para amar. Y cuando tú tengas, que no sea nada más para acumular, tener para compartir. Y cuando tú puedas, que no sea para pisotear a otro, sino para ayudarle, para servir al otro. Cambia la perspectiva desde ahí, hermanos. Y esta es la mejor manera de dejar al demonio en el suelo, así como lo dejó Jesús en el desierto. Así que, hermanos, hoy, movidos por toda esta palabra, digámosle: Señor, fortaléceme en esta Cuaresma para poder hacerle frente a la tentación y al mal, como tú lo hiciste. Y digamos constantemente en este tiempo de gracia la parte final del Padre Nuestro.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Así sea. Profesamos la fe, hermanos. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esa es nuestra fe, es la fe que profesamos todos nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Hagamos nuestras oraciones. A cada una de ellas decimos: Padre, escúchanos. Para que esta Cuaresma, todos los que formamos la Iglesia, renovemos nuestro compromiso con Dios con una conciencia pura. Oremos al Señor. Para que quienes tienen responsabilidades en la vida política y social reconozcan sus pecados y conviertan sus corazones para prestar un mejor servicio al pueblo. Oremos al Señor. Por los enfermos de COVID y sus familiares, para que encuentren consuelo, fortaleza y salud en Jesús, oremos al Señor. Para que la Cuaresma nos mueva a practicar la caridad con quienes son marginados en nuestras sociedades, oremos al Señor. Para que esta Cuaresma sea para todos tiempo de verdadera conversión y penitencia, y así podamos construir una comunidad creyente más buena y unida. Oremos al Señor. Padre, escucha y atiende las oraciones de tus fieles y dales la entereza para rechazar las tentaciones del maligno. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes.
levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar las seducciones del pecado, para que, después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde entonces, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hipólito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta mis pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con una inclinación nos damos la paz de Jesucristo. Para recibir la Sagrada Comunión, les recuerdo, hermanos, por el centro, atendiendo a las señales en el piso, para la sana distancia. Al llegar al frente, ponemos la mano izquierda así, con la palma hacia arriba, la mano derecha abajo, como formando una cruz,
recibimos a nuestro Señor, damos 2 o 3 pasos laterales a la derecha o a la izquierda y delante al altar nos descubrimos y comulgamos, teniendo mucho cuidado de que no quede ninguna partícula en la palma de la mano visible. Si hay alguna partícula, también la comulgamos y regresamos por los laterales, no por el centro. Se dará la comunión en la capilla del Santísimo, también en la parte de arriba y allá donde está el bautisterio también. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Alimentado, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Se van a abrir, hermanos, ya las inscripciones para personas mayores de 15 años que les falte algún sacramento. Si conocen a alguien así, bueno, invítenlo a que se inscriba aquí en las oficinas para que se prepare en estos días, de tal manera que en torno a la Semana Santa reciban el sacramento que necesiten. Y les recuerdo, están a disposición de ustedes los boletos del prodiezmo, que hoy por la misma circunstancia nuestra arquidiócesis tiene tanta necesidad también. Ojalá y podamos ayudar de esa manera comprando los boletos que están a su disposición. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Porque sabemos que Dios nos ama, podemos irnos en paz. Que el Señor les fortalezca toda la semana. Se les pide que por favor permanezcan en sus lugares durante la procesión de salida y nos retiremos en orden y guardando la sana distancia. Gracias.